Bueno, eh, vamos a entrevistar a José Osuna, uno de los autores de los más recientes de la editorial Dagón, en la línea editorial Ouroboros, que es como el cajón desastre. O sea, ahí pongo autores modernos, antiguos, los que viven y los que no viven están ahí, ¿no? Entonces, todo es el último, lo publicamos el libro a finales de diciembre, ¿no? Y en la página web podéis ver un poco su biografía, sus trabajos y tal. Hay un link a su página web donde se ve con más claridad las cosas en las que está trabajando, pero está aquí con nosotros para hablarnos de el libro que ha escrito, que es un libro extraño, es un libro distinto, porque es muy poético, es muy simbólico y no es el típico relato de me morí tal, vi desde arriba lo que estaba pasando, que tanto hemos visto y que hoy en día está de moda otra vez. Ese tema está de moda. El señor Segarra le ha dado un impulso al tema de la conciencia y de la vida después de la muerte. Pues, impresionante, ¿no? Entonces queremos aprovechar que es un autor vivo, porque publicamos a Rosero de Luna, que está muerto, o que está muerto, con que está muerto, etc. Pero aquí tenemos la oportunidad de hablar con el autor y saber su propia opinión o desvelarnos algunas claves para entender mejor su libro. Entonces, la primera pregunta que yo te haría es el título. Morir dos veces es muy potente. Entonces, ¿qué significa exactamente para ti morir en la experiencia que tuviste? Porque no moriste de verdad. No. Pues mira, morir dos veces es como... Para mí hacer todo esto me ha costado como una vida, realmente, más allá de esta vida que llevamos. Pero es morir dos veces para mí, es decir, ¿cómo explico yo el haber no estado presente y el haber recogido esa información que no sabía cómo expresar, no sabía cómo hacerlo? ¿Cómo lo puedo explicar de una forma que no sea como dogmática, ¿no? Como que sea sencilla? Porque creo que la vida nuestra es bastante más sencilla que la que propiamente nos montamos. Entonces, intenté recoger esa información desde la sensación, desde los sentidos, desde qué es lo que sentí, percibí, cómo me relacioné, qué pasó ahí, sin darle nombre, porque no sabría darle nombre. No sé qué es la muerte, no podría decírtelo. Sé lo que sentí en el momento, sabía que no estaba. Y sé lo que sentí cuando en el último instante me vino como una barrera, ¡pam! Y volví. Entonces, yo creo que morir dos veces es la expresión más sutil que puedo tener yo de explicar esa situación. ¿Y cómo interpretas que te haya pasado dos veces? Porque eso sí que no sale mucho en los libros, cuando recogen los casos de gente que muere. Me pasa una vez en la vida, y a ti te pasa dos, y además muy poco tiempo. ¿Cómo lo explicas? 6 meses en realidad. Pues yo creo que parte de todo esto que estamos haciendo ahora y que te tengo que agradecer a ti, Pepe, en particular, y a la editorial Dagón, porque ha recogido algo que no sabría por dónde enfocarlo, es cómo el universo te da la oportunidad de reconducirte de nuevo, porque yo me había pasado esto, tuve mis cacharritos que me pusieron externos 3 meses, me dijeron que no pasaba nada, y aún hoy en día me dicen que no ha pasado nada. O sea que... Pero te moriste otra vez. Pero volví a hacerlo. Entonces me dio la oportunidad de conectar con alguien en donde estuve, en Bali, que le había pasado lo mismo que yo, y era el que me hizo lo que me tenía que hacer a nivel fisiológico, para explicarme que tenía la suerte de haber vuelto a recoger la información para cambiar mi vida, para cambiar el sentido de mi vida, para buscar ese sentido sencillo de la vida que volví a no recuperar de la primera vez, porque estuve 3 meses como con el miedo de decir, a ver qué pasa, y volví a coger el ritmo de nuevo. Y fue un caos. Y fue un caos porque volví a caer en lo mismo, en el exceso de responsabilidad, en el exceso de preocupaciones, en el exceso de tener como todo muy bien limitado y no tener ningún capricho, gusto sencillo. Eso
creo que fue lo que me lo permitió. Pero claro, a mí me surgen muchas preguntas, pero hay una ahora en concreto. Cuando te pasa la segunda vez, ¿es como la primera? Quiero decir, ¿hay un patrón? ¿O es algo totalmente distinto? ¿Hasta qué punto puedes estar seguro de que no ha sido un proceso de tu mente, de que realmente ha sido... Porque claro, si las dos cosas, las dos veces que te han pasado, hay un patrón, hay cosas que se repiten y tal, sí que podríamos estar viendo que realmente ese proceso de morir y lo que has visto y sentido es real. Pero ¿y si es un proceso mental tuyo? Puede ser que sea un proceso mental. Es decir, lo bueno que me dijo este colega doctor, me dice, eres muy eléctrico y tu propia electricidad, que es tu chispa, es capaz de bloquear el corazón. Yo creo que por lo que sea algo hubo ahí que disparó y me dijo, esto no es así. Porque no fue lo mismo, la sensación no fue igual. La primera fueron 10 minutos, tuve mucho tiempo en realidad. La segunda fueron unos 3 minutos, 3 o 4 minutos. Y no fue. La segunda estaba en el estadio vacío. O sea, no pasé al otro momento, sino me quedé con una pared vacía. Y rehabilité en donde estaba, pero no fue igual. O sea, fue como que no traspasé esa línea que en el otro sí que la traspasé. ¿Y qué aprendiste? Ya sé que en el libro explicas muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuál sería la experiencia, el aprendizaje? Sabemos, todos los que estamos interesados en los temas esotéricos, espirituales, que las cosas pasan por algo. ¿Por qué crees que te pasó a ti? ¿Y qué es lo más importante que aprendiste con esa vivencia? Pues mira, te podría decir, quizás lo haya experimentado. He tenido procesos de personas que han muerto y he estado ahí y lo he sentido el clic. O sea, con una abuela, he sentido el clic de la persona cuando desconectaba. Es como algo que cada uno, imagino que tenemos como una pequeña, como un don, ¿no? Cuando nacemos, quizá. Entonces, creo que esa sensación de la muerte, en mi caso, me ha hecho entender cómo puedo acompañar a alguien que se va a morir. Me pasó hace poco con un paciente que sabía que se tenía que marchar, había estado bien un tiempo, pero se iba a marchar, y le dije, te voy a leer un capítulo de un libro. Y le leí el primero, el prólogo del libro. Y te voy a enseñar qué es la muerte, y le enseñé la primera canción. Ajá. Bueno, sí, para los que no lo sepan, hay una explosión de creatividad. O sea, este hombre, pues no solamente ha hecho un libro con poemas muy literario, muy profundo, sino que además lo ha acompañado con canciones gracias a la inteligencia artificial, pero marcando lo que quería hacer, que acompañan. Evidentemente no podemos meter ahí la música, pero hay un link al final a cada una de las canciones gratuitas para que la descarguen. Claro. Eso te llevó a la primera canción. La primera canción, que es muy bonita, que habla de qué significa, o sea, qué significa morir, ¿no? Y la canta muy bien, y el hombre, los hijos, estaban los tres allí, se quedaron muertos, decían, esto lo has hecho tú. Digo, pues mira, esto es lo que he traído de allí, he traído la creatividad, aquello que yo no era capaz de hacer. He sido siempre como muy doctor, ¿no? Muy contemplativo, en el sentido de la medicina, de cuidar a la gente, de estar al lado de la gente, pero nunca desde mi gusto, ¿no? Desde mi melodía personal. Entonces, yo traje de allí la melodía mía para poder acompañar a alguien, tanto en el proceso cognitivo normal como en el proceso de la muerte. Y en el proceso de la muerte he tenido como 3 o 4, después de editar el libro, como 3 o 4 personas que he tenido que acompañar en la muerte. Y las he acompañado explicándoles qué es lo que yo vi. Aunque no sea por eso, para estar y acompañar y explicar a la gente que se está muriendo lo que está ocurriendo, ya ha valido la pena tu experiencia, que solo fuera por eso, aparte de tu experiencia personal para ti, lo que tú has aprendido para ti. Claro, yo le digo el sentido a mi vida, más allá de lo que me ha pasado, que me va a permitir crear y lanzarme en una línea muy bonita de poder cultivar a quien quiera entender que somos,
me quedaría con que ese es un regalo que he recibido para poder acompañar a las personas que se van. Mm. Qué interesante. Bueno, el libro tiene como 4 partes o planos, ¿no? Que tú identificas un poco como la constitución secundaria, o sea, cuerpo, mente, alma y espíritu. ¿Por qué era importante diferenciarlos? No, pues porque ten en cuenta que cuando sientes que te mueres, en mi caso, iba en la bicicleta y yo noté el mareo, o sea, yo noté ese mareo, noté que mi cuerpo perdía el equilibrio, lo notaba el descontrol de mi cuerpo, lo noté plenamente y cómo la mente no era capaz de controlar. Entonces, noté cómo mi cuerpo dejaba de responder a lo que yo quería hacer, que era seguir con la bicicleta o por lo menos ponerme de pie, respirar y a ver si Sí, ¿qué pasaba? Claro. Luego diferenciaste con mucha claridad lo que es el cuerpo, es que lo que es el alma, lo que es la mente y lo que es el espíritu. Claro, porque yo el cuerpo no me respondió y caí, pero mientras yo caía yo estaba consciente, sabía lo que estaba pasando, porque hubo un momento que yo vi a la cantidad de gente que había allí, pero era imposible de poder articular ni siquiera una palabra, estaba totalmente inerte. Entonces, lo que era el cuerpo y la mente lo vi en el alma y el espíritu. Pues el alma es que cuando... Hay gente que identifica las dos cosas como una sola. Pues mira, yo en mi cambio, yo noté como unos tubos así como de luz y unas esferas muy rápidas y notaba como que todo mis emociones, mi mente iban como muy deprisa. Y eso sí, en mi parte que yo entiendo, el alma para mí está entre el timo, ¿no?, y la pituitaria, la alma terrenal, como que esa alma notaba que ya no estaba aquí, pero que estaba recorriendo un espacio que ni conocía ni sabía. Eso fue... Y el espíritu es cuando yo noté que de repente sabía que estaba donde tenía que estar, noté como mi perfil, como si me hubieran perfilado, y de repente hice ¡pum! Y me quedé en un espacio donde vi que todo era perfecto, que no había... que todo era perfecto, lo veías todo, veía las relaciones con la familia, las relaciones del universo, el tiempo que no existe, o sea, todo. Entonces, logré en ese tiempo, tuve la gran suerte de poder identificarlo, porque lo identifiqué de verdad, no fue algo que yo me imaginé, ni que hubiera visto, ni que he leído en la vida. De hecho, esto ni lo explico en el libro. Pero es que hay gente, de hecho hay una película que trata el tema, ¿fue placentero? Podemos llamarlo placentero o felicidad, algo, porque normalmente se suele decir que cuando a la gente que le pasa esto, hay muchos tópicos que se cuentan, ¿no? Pero uno de ellos es que es como si te liberaras. Estás fuera del cuerpo y ya no estás condicionado con las limitaciones de la personalidad y que no quieren ni siquiera volver, porque están tan bien ahí que no quieren volver. Eso te pasó a ti. Te lo digo porque hay un problema. Placentero no fue las 2 primeras partes, sino el cuerpo y la mente. Claro, porque había ido, ¿no? Perdí el control, por mi propia personalidad, perdí el control. Cuando el alma empezó a descubrir esas luces y tal, era como curiosidad y decir, ¿dónde estoy? Pero no era miedo. Y en el espíritu es otra dimensión, o sea, es perfecto, en realidad. Sería perfecto, sería como aquello que hemos pensado y leído, que es lo más profundo de conexión con el universo, con el creador, llámalo como quieras, sería perfecto. No sentí, no estaba. Ya, es que te lo digo porque hay gente que dice que si es tan placentero, pues no, porque no nos vamos ya, porque tenemos que seguir aquí. O sea, ¿qué dirías tú a la gente? ¿Por qué no me suicido y me voy ya directamente a ese lugar de contacto, de fundirme con el universo y no estar aquí sufriendo con la contaminación, los malos políticos y todas las cosas que nos están, los trenes y todo lo que nos está pasando, ¿no? ¿Qué nos dirías para decir, no, a ver? Pepe, yo tenía todos los puntos para haberme ido y haberme quedado. Es decir, si yo caigo 2 metros antes del campo de rugby aquí en Valencia y no hubiera estado en ese momento en la puerta, me hubiera
me hubiera ido. Entonces yo creo que hay algo que está por encima de todo nuestro conocimiento que decide si sí o si no. Porque 2 veces pasó igual. Estaba acompañado, hubo acompañamiento médico inmediato. Entonces yo creo que romper la vida a uno personalmente para irse allí, creo que te quedas en un estado intermedio, que sí que creo en ese estado intermedio, es decir, donde el alma dice, pero ¿aquí qué ha pasado? Y hay que trabajarlo, y eso hay muchos estudios que tú conoces mejor que yo a nivel filosófico y antiguo que hablan de esas almas que están inertes, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que interrumpir el cuerpo deja tu alma inerte y todo lo que conlleva eso, pero creo que hay alguien que decide que vuelvas o no. Si yo tuviera que ser egoísta, te diría, en mi caso, ¿por qué? ¿Por qué volví? Porque cuando desperté, lo primero que dije, ¿dónde están mis hijos? Porque si algo me trajo todo esto es ¿dónde están mis hijos? O sea, y lo repetí muchas veces, estaban con todos los aparatos ahí en la ambulancia, y digo, no me conté ninguna historia, yo estoy bien, ¿dónde están mis hijos? De hecho, estaba bien. Yo me hubiera levantado de ahí y me hubiera ido. Con eso te lo digo todo. Entonces, si fuera egoísta, te diría, fue mi sentimiento de traer de mis hijos. Pero en el fondo, algo que he descubierto cuando acabé el libro, dije, no puedo ser tan egoísta. O sea, esto alguien lo ha decidido, el universo ha decidido que mi energía tenía que seguir aquí. Yo en los libros, creo que era Raymond Moody, ¿no? Que sacó varios libros sobre estos temas. Yo recuerdo cuando los leí que decía que había 2 grandes cosas que sucedían con esos fenómenos. Cuando volvías, tenías más voluntad de amar y de aprender. ¿Puedes decir que a ti te ha pasado eso? Sí, de hecho, gracias a personas como tú, que el aprendizaje, tienes que recoger el aprendizaje de alguien que sepa realmente y que te lea, en este caso tuyos, muchos estudios y muchos trabajos, y de las cosas que hemos hablado, yo me he ido danzando en un sitio y otro y me dices, hombre, yo creo que en tu caso puedes empezar por aquí. Y digo, sí, el aprender sí, y en el amor sí, porque yo he dicho siempre que yo puedo querer mucho, pero amar no, y lo he dicho siempre, no me preguntes por qué, pero es una expresión mía. Y tengo otro amigo médico que me hace craneosacral, que es el que me hace que mi cabeza se tranquila cuando se me dispara, me dice, lleva así como 3 o 4 sesiones, que me dice, tienes que aprender a amar. Y el otro día le dije, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo lo que es el amor. No el querer es muy fácil. Yo digo que escribir te quiero es muy fácil, pero decir escribir te amo, eso es más complicado, creo. Entonces, sí que me ha dado la oportunidad del amor y de la sabiduría concreta. Y algo que va más hacia mí, hacia ese cultivo como más personal, pero sí. Pero hay un concepto que nombras, que hemos hablado antes de empezar un poco sobre el tema, la sombra. Yo oigo la sombra, y aparte de la sombra objetiva, me acuerdo de Jung, ¿no? Que él utiliza el concepto de la sombra para explicar una serie de fenómenos del ser humano y el inconsciente personal y colectivo. Para ti, ¿qué es la sombra? ¿Y por qué piensas que no es malo, que es bueno el concepto de la sombra? Pues mira, efectivamente Jung lo explica muy bien y lo tenía súper bien estudiado porque hice psicología gestal y se estudia mucho esto, y yo decía, la sombra parece como aquello que nos ha asaltado desde la infancia, ¿no? Yo creía que incluso la sombra era como el espejo, no de lo que mis padres habían sido, sino de las carencias que yo había sufrido con mis padres. Pensaba que el espejo era con las personas o la sombra era con las personas que me relacionaba y acababan mal, pero al final la sombra eres tú, es decir, la sombra posiblemente fue la que decidió decir, no, me vuelvo porque tengo a mis hijos, porque la sombra te plantea que te quedes. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no te quedas? Si aquí estás bien, y es verdad. Entonces yo digo, pues es verdad. Entonces la sombra te plantea, yo creo que la sombra te plantea tu reto de vida, ¿no? Decir, fíjate qué fácil, lo has dicho, y es verdad, me podía haber quedado allí y te prometo que es perfecto, nada más de verdad. Entonces decía que es muy atrayente un sitio donde estás
Ya no hay ni felicidad ni dolor, o sea, estás por encima de todo eso, ¿no? Que es muchas veces lo que se busca con la meditación y con muchas técnicas espirituales, llegar a ese punto, ¿no?, de conciencia. Yo creo que la sombra te plantea, la sombra puede ser como, fíjate, he estado como indagando mucho en el sistema septenario, ¿no?, de la teosofía. Decía, ¿y si me cargo la tríada? Directamente, claro. Y si me cargo la tríada donde está la mente consciente, la intuición y el espíritu, y me quedo solo con mi estado de aquí y el espíritu, la sombra para mí sería la tríada en realidad. ¿Por qué? Porque me plantea muchas dudas. Porque mi intuición puede decir, o me quedo o me voy. Entonces el concepto negativo o el adjetivo negativo de la sombra tú no lo ves. No. Para ti no existe, es otra cosa. Es el reto realmente que tu ser tiene aquí. Es decir, ¿me puedo ir a otro lugar donde voy a estar como voy a estar cuando me tenga que ir a otro lugar? Sí. ¿Me quiero quedar? ¿Merece la pena? ¿O me abandono, que ya he hecho bastante en esta vida, que lo he hecho para irme allí? Yo digo, me quedo. ¿Por qué? Suena un demonio tentador. Bueno, sería... Que te va haciendo que te replantees las cosas. Bueno, yo le llamaría como ese luzbel que te muestra la luz. Te dice, bueno, ¿quieres quedarte o quieres ir? No lo mismo te acepto. Que Lucifer. Luzbel es el que trae la luz. Claro. Es Lucifer. Claro, yo digo... Por eso Blavatsky, la revista que creó en Londres, la llamó Lucifer y tuvo unos problemas con él. Pero aún se edita hoy en día. Sí, aún se edita. Entonces yo te digo, es perfecto, el universo es perfecto, puedes quedarte aquí o puedes no quedarte, tú decides. Entonces, en mi caso, no sé por qué, que ya veremos por qué, en mi caso dije, no, vuelvo, ¿por qué? Porque ya sé lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí, si lo hago sabiendo lo que hay aquí, ya no estoy condicionado, ya no pienso que tengo que ser bueno. Porque a lo mejor tengo que coger el cielo o no. Tú ya no tienes miedo a la muerte. No. Que mucha gente tiene miedo a la muerte. No. Tú ya, porque ya sabes lo que hay. No. En este caso no. Ahora mismo no. Me preocupa más el día a día y que mis hijos no tengan miedo a la muerte, que mi hijo, el de 9 y medio, leyó el libro y dijo la primera parte y me dijo, ¿has visto, hijo? Todo lo mal que has pasado viéndome morir 2 veces, fíjate qué fácil es. Y lo entendió, digo, ¿eso? ¿Qué edad tiene tu hijo? 9 años y medio. ¿Lo entendió? Bueno, entendió lo que entendió, pero lo vio bonito, lo cual le rompió todo lo mal que lo ha pasado porque él estuvo presente las 2 veces. Entonces, solamente por eso le doy gracias a ese universo que me permitió volver para decir, solamente por eso, porque cualquier persona pueda entenderlo y pensar que la muerte ya no es tan grave como lo que ya se muestra en el libro, es suficiente. Y una cosa, ¿tú esa vivencia la has, cómo te diría, llevado a lo religioso? No. Porque mucha gente dice que ha visto a la Virgen, si es católico, si es budista, tal, dice que han visto al Buda, y lo llevan como a diferentes grupos, ¿no?, religiosos. ¿Tú también? ¿O lo ves desde un punto de vista más amplio? No, yo no. Vamos, de hecho voy a tirar por tierra cualquier experiencia cercana a la muerte que diga que ven lo que ven, porque lo que ven es otra cosa, lo que ven son las almas intermedias, pero el todo no tiene nada que ver con los nombres que le hemos dado aquí en la tierra, para nada, es decir, no existe nada religioso, sería mentir. A la vuelta, cuando volví, me vinieron como una secuencia fue algo raro, supongo que sería en mi mente, no sé qué, como una secuencia de avataras que los explico en el libro, que pam, como diciendo, si tú quieres explicar lo que tú has vivido aquí, tendrás que buscar en avataras diferentes a los tradicionales. Eso es lo que más me ha sorprendido a mí del libro. Porque de repente, bueno, cuando lo veáis, o sea, vas leyendo los capítulos tan literarios, tan místicos incluso, ¿no?, poéticos y tal, y luego de repente al final hay un anexo donde habla de una serie de avataras y explica con sus nombres, sus características, etcétera, etcétera. Eso
¿Por qué? Mi alma. No Eso es algo que ha surgido de tu ha experiencia. surgido así a la vuelta. Ha sido una cosa súper curiosa porque yo avataras no los conozco. Algunas de ellos ni los A mí conocía. no me suenan. Tal cual sí que me suena. Claro, pues ya. Buda, Jesús, pero hay otros que yo no los he oído en mi vida. Yo tampoco. Pero son Curioso, ¿no? Yo tampoco. De hecho, ni me he atrevido a tocarlo. Fíjate. Y bueno, esa es una información que la tocaré en su momento porque dije, ¿por qué? ¿Por qué me ha dado esto? Pero bueno, yo entré en el mundo de la teosofía cuando murió nuestro hijo, que en sueños, Me lo dijiste, sí. que en sueños me mandaba la información de las culturas orientales y entré en la teosofía por esto. O sea, que supongo que es una información que por lo que sea me toca. Bueno, no eres el primero ni serás el último que tiene experiencias espirituales y adquiere información o contacta con algún tipo de información, ¿no? Por aquí mismo, ¿no? Claro. Y fíjate si con todo lo que la doctrina decreta, las obras completas y todo lo que escribió, o sea que todo te queda mucho para poder darnos, ¿no? O sea, esto no va a ser el primero y último libro, ¿no? No, que no. Bueno, yo comentándolo con gente de tu libro y tal, son dudas que la gente tiene normalmente, ¿no? O sea, a mí me decían, pero Dios, sus familiares, cuando estás en ese lado, ves a otros seres, ves, sobre todo si ves a tu familia, esa era la pregunta concreta, ves a tus familiares a los que has querido tanto, un padre, un hermano, un hijo que se murieron, ¿tú te reencuentras con ellos? ¿A ti eso te ha pasado en tu experiencia o no? No, no te encuentras con nadie. Eres parte, eres como, por llamarlo de alguna forma, sería como, es un átomo dentro de muchos átomos, si tuviera que explicarlo de alguna forma. Entonces tú sí que sabes y sí que conectas, te relacionas vía energética con tu padre, con tu madre, con todos, pero no de esta forma. No tiene nada que ver. Pero ni la presencia siquiera, nada de eso. En ese espacio no. Es algo como muy... O sea, pero sí que estás totalmente conectado. O sea, conectado en el sentido de que el amor ese que surge ahí, con ellos está, pero no es un amor filial como aquí. Es otra cosa. Es como... Todo es así, ¿sabes? Ya, bueno, también es difícil. ¿Cómo vas a explicar? Imagínate que estuviéramos en un mar y cada molécula del agua estuviera interconectado con el mar. Lo que nos dicen de la gota de agua, ¿no? Pues imagínate que cuando fundiríamos en algún momento la gota que se funde en el océano. Pues al final la gota es consciente de sí mismo y al mismo tiempo es consciente del océano. Y porque sabe que la suma de gotas hace el océano, si no, no habría el océano. Entonces es como que tú te notas que eres parte de ese océano, de ese universo. Bien, no lo había ni pensado, ha salido ahora lo del mar. Sería eso, es decir, la gota cae, pero todas saben que tienen que estar para que sea un océano. Si no, no está, si no, desaparecería. Y tú, para no hacer muy largo la entrevista, ¿qué recomendarías a la gente después de esta experiencia? Un enfoque de vida, una mirada al universo, distinta quizá. ¿Qué le recomendarías a la gente? Estamos en un periodo de vida, nacemos, morimos, 60, 70, 80, 90 años, no sabemos muy bien para qué estamos aquí. Y yo me imagino que este tipo de experiencias son también para algo, para ti a nivel individual, pero también a nivel colectivo, que es una de las cosas buenas del libro, que estás contando a la gente lo que te ha pasado. Y esta experiencia, ¿tú crees que le puede servir a la gente de alguna manera? O sea, no el libro, aparte de conocer tus dotes literarias y poéticas y musicales, ¿qué les va a servir? ¿De qué les puede servir leer tu libro y leer lo que te ha pasado, tu experiencia? Pues mira, yo ya te he dicho que lo he aplicado para personas que se han tenido que ir. Y ¿verdad? Eso ya sería una... Lo he hecho con personas que mueren en vida, personas que están... ¿Eso de morir en vida? Morir en vida significa que todo lo que tienen alrededor suyo les hacen estar atados al entorno y no viven. Están codependientes con todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, ¿y solo te pasaba a ti?
Sí, estar como muy pendiente. Entonces morir en vida es como morir y volver a vivir. Entonces es como que leyendo esto se pueden enfrentar a la sombra que tienen, que eso sí que lo he hecho con 2 personas últimamente. Digo, léete la sombra. Y cuando te leas la sombra te diré, porque todos me dicen, el libro es muy bonito. Digo, ya, pero ¿qué has sacado del libro? Claro. Porque yo no quiero que me digas que el libro es bonito. El libro tiene mucha magia en cada espacio que tú lo quieras hacer. Entonces el libro, si alguien ve la sombra, puede ver su sombra aquí. Y puede ver esa muerte que tiene aquí. Gente que dice, me dedico a levantarme, trabajar, cuidar de mis hijos, dormir y ya está. ¿Cuánta gente hay así? Muchísimos millones. Entonces, quizá la sombra le permita decir, igual tengo que hacer otra cosa. Y la sombra te lo da. O sea, yo me quedaría con el acompañamiento a la muerte y con la sombra que nos viene en el día a día, sin ser nada de lo que nos han enseñado. Sin ser un tema de los padres, de la familia, sino mi sombra, mi verdadera sombra, que no tiene nada que ver con las emociones. ¿Y qué podemos esperar para el futuro a nivel literario suyo? Pues mira, una de las cosas que... Porque en realidad esto lo hiciste al principio como algo para ti y tus amigos. Sí. Tú no pensabas publicarlo. Pero yo lo que te dije, pues mira, ya que vamos a hacer una edición de regalo, pues lo ponemos en la editorial, claro, y si puede llegar a más gente mejor, ¿no? Claro. Pero ahora yo creo que tienes más ambición literaria. Bueno, yo creo que es contar cosas. La segunda parte, que es la de las avataras, es decir, cómo soy capaz de explicar lo que vi a través de las avataras. Los 13 avataras que tengo. ¿Explicarías un poco mejor o más profundamente eso? Pero necesitaría como esa información de hace, pues ¿qué son? 11.000 años más o menos, que 11.000 años sería como la cultura hindú, ¿no? La más antigua que tiene, que son los avataras, no creo que sean muchos, no sé, bueno, habría que ver. ¿No? Bueno, según la decía, mucho más, muchísimos millones de años. Pero que se puedan tocar, que sean tangibles las avataras, yo voy a intentar que hablando contigo, cuando hablamos, digo, bueno, creo que tengo una idea. Cuando hablamos de cambiar un título, ¿te acuerdas que me dijiste, vamos a cambiar el título, ¿es de tu alma o del alma? Y te dije, del alma. Porque en ese momento dije, bueno, ¿y por qué no me puedo atrever a intentar explicar lo que yo he vivido a través de los avataras? Porque seguro que cada uno va a dar una información que tenga sentido a explicar eso. Y quizás darle a cada persona una fórmula en su vida, sin ser dogmática. Eso es muy importante. Sin ser que pueda escogerlo a través de los avatares. Yo creo que la segunda parte será cómo explico yo mi muerte, mi estancia, sobre todo en la primera vez que me morí, cómo la explico a través de los avatares para que la gente pueda entender que no tienen que tener más miedo que la propia materialidad que tenemos en la Tierra. ¿No? Y si quieres decir algo para los lectores y para todo el que vea este vídeo, ¿quieres lanzar un tipo de mensaje o lo que has dicho ya consideras que...? Yo creo que nada más, yo creo que se da en el libro que creo que tiene toda la información, es un libro cortito, pequeño, muy sencillo de leer y poco más, creo que la entrevista. ¿Y la gente puede ponerse en contacto contigo de alguna manera? Sí, pueden ponerse en contacto conmigo si quieres a través de la editorial. Sí, la editorial están todas las vías abiertas. Por eso. Lo digo porque mucha gente puede decir, bueno, es que a mí me pasó algo parecido y nunca, no he terminado de entender qué me pasó. Bien. Y a lo mejor te quieren escribir para preguntarte. Bien, pueden escribirme, no sé, puedo dar un correo o puedo dar... O que lo hagan. Sí, ahora cuando edite el vídeo pondré tu correo electrónico si necesitas. Sí. Es mejor que traten directamente. Vale, fenomenal. Muy bien. Pues José, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por explicar también lo que te ha pasado y yo creo que pueden sacar muchas cosas, solo de esta conversación ya se pueden sacar muchos elementos interesantes. Pues sí, la verdad que mira, tenía preparado las respuestas, pero no he respondido ni de lejos lo que hemos estado hablando, porque no puedo escribir. A ver, nosotros teníamos las preguntas, pero ha ido fluyendo como, claro que sí. Gracias. Como tiene que ser, ¿no? Gracias, perfecto. A ti. Muchísimas gracias.